Un tema complejo, ¿no? Para tratar de definir en 15 minutos, yo le decía a Marcelo, el tema de la interna partidaria. Bueno, esta judicialización en donde aparentemente el sector de ustedes está obteniendo algún tipo de revés, ¿no? O sea, todavía no se puede saber quién es la autoridad del partido. ¿Cómo ves esta situación? Porque alguna vez lo hablé en privado, por eso te pregunto. Yo veo que es un proceso que se ha desnaturalizado y entró en una judicialización insoportable. Y después voy a decir por qué. Esto empieza así, tratando de respetar el tema de los tiempos, cuando el kirchnerismo, felnerismo, salismo, todo ese menjunje tan insoportable para los jujeños, que nos acarreó una desgracia muy grande. No en vano, Jujuy tiene un 40% de pobreza y la media nacional es del 30%. Eso tiene que ver con el estado de corrupción, de malos manejos, de todas estas cosas que nos ensuciaron y que hoy tienen que empezar a corregirse, que va a llevar un tiempo porque no es difícil, no es fácil corregir tantos años de aprazo y de atropello y de abusos. Cuando Ferner y compañía pierden las elecciones, convocan a interna, en la esperanza de que pudieran poder armar una lista. No pudieron armar ni una lista. Nosotros sí pudimos armar una lista, nos presentamos a las elecciones que había convocado Ferner y ellos no se presentaron. Ahí empezó a legalizarse el tema y se legitimó cuando en el proceso eleccionario en un par de departamentos se presentaron algunos compañeros, unos que afines a nuestra posición política, que es la que encabezaba Carlos Joaquín, y yo estaba de vicepresidente del partido, estamos con Gaspar Santillán, y bueno, quedó eso consagrado, recurrieron a la justicia en distintas oportunidades, la justicia finalmente nos da la razón a nosotros porque se habían cumplido todos los pasos, la legalidad más la legitimidad. Bien. Bueno, cuando va concluyendo el año, advirtiendo la falta de consenso político que tenía el sector, el kirchnerismo en Jujuy, empiezan a buscar una serie de recursos con sus socios nacionales que a la postre también se eligieron en una lista única, que encabezó Gioja, Scioli. En esa lista también estaba José López, el ahora detenido, el que abraza los bolsos con plata. Y un montón de personajes que son los causantes de la derrota de lo que quisieron denominar peronismo, porque para algunas cosas eran peronistas, después eran kirchneristas, pero eran kirchneristas, esa era su esencia. Si no, no podía haber habido esta insoportable matriz de violencia y corrupción que se estigmatizó y nos castigó durante tanto tiempo. Bueno, todo esto en Jujuy termina en una intervención fines del año pasado, cuando este sector se moviliza, habla con Gioja. Yo estuve con Gioja y me dijo Gioja una cosa que no me olvido jamás. El peronismo no es solamente Milagro Sala, ni Genef, ni Fellner, ni Rivarola, nombró un montón de los personajes que había. En esa conversación estuvimos los dos en Buenos Aires. Ahí abajo en un café al ladito de su despacho en Capital Federal. A la tarde o al día siguiente, creo, saca el tema de la intervención. Digo, pero este es un charlatán. Y evidentemente este era un charlatán. Y parece que además de eso, según las manifestaciones de la justicia hace tiempo, parece que además es un corrupto más. Ahí le aparecieron todos los juicios en San Juan, los bochinches en los que andan enredados, cientos de millones de los manejos. Nosotros nunca reconocimos esa autoridad partidaria nacional. Estábamos en una puja. Nosotros no podemos reconocer esa gente. ¿Qué tenemos nosotros que ver con esos niveles de corrupción y de manejo que hubo? Bueno, pero tampoco Massa tiene la pretensión de formar, de participar, digamos. Por supuesto. Y nuestra referencia nacional, Sergio Massa, también a quienes lo invitaron recurrentemente, se negó sistemáticamente a hacer algún tipo de alianzas a nivel nacional con ellos, como las que nosotros los desconocimos como autoridades, porque finalmente nosotros nos consagramos, aunque sea una elección pequeña, pero elección al fin. Ellos fueron el producto de una lista
Esas listas arregladas, al final que no resuelve nada, tuvieron todos los que llevaron a la derrota a esa expresión política, se juntaron listas y quedaron presidiendo el partido a nivel nacional. Bueno, el Consejo Nacional acotado saca una resolución, lo interviene, recurrimos, van a la jueza, y bueno, y ahora salió... Jueza Servini de Cubría. Jueza Servini de Cubría, que ella es la que está atacando la cuestión de fondo. O sea, la cuestión de fondo nacional y la cuestión de fondo en Jujuy, las dos cuestiones... Es la misma, hay una sola. Es la misma. Claro, porque si la cuestión de fondo nacional cae, cae lo de Jujuy. Claro, pero es decir, nosotros recurrimos a la Nación, que es donde está el estamento que resuelve la cuestión esta, por ser el órgano mayor, Así la Cámara Nacional Electoral, que la preside la María Servini de Cubría, la jueza. Bueno, allí están las cosas. Y ahora resulta que nos sorprende en Jujuy una resolución del juez Cardoso, el juez federal, que se declara incompetente, ¿sí?, en uno de los procesos, y a pesar de eso, después incurre de nuevo en un prevaricato, por lo que lo hemos denunciado con otros legisladores, sí, porque primero se declara competente y después de nuevo ahora soy incompetente. Claro, primero dice soy incompetente, y después ahora sí recupera la competencia por sí mismo y dice devuelvan la llave. Ahí empezó la historia esa, la famosa historia de la llave. Sí, la llave sí, la llave no. Marcelo, le hago dos preguntas, ¿no?, que tienen que ver más que nada haciendo un poquito de historia. Usted hablaba recién de legalidad y legitimidad de la nueva conducción del Partido Justicialista. Estamos hablando obviamente de Carlos Aquim y compañía. Sí. ¿La legitimidad no se la dan los afiliados? ¿La cantidad de afiliados que van y votan en las elecciones? Usted lo decía hace algún momento, una elección pequeña. Sí, a ver, naturalmente cuando la elección es pequeña, la legitimidad se reduce. Naturalmente, claro. La legitima el hecho de la voluntad de la gente de asistir con su presencia y su voluntad manifestar un acto en positivo de algo, en un sentido o en el otro. Eso es lo que da la legitimidad. La legalidad nada más que un proceso que se produce, a veces se radica en otros espacios, en otros ámbitos. Lógico, hubo una intención aviesa del felnerismo de jugar a la escondida, retirarnos para tratar de legitimar, para después buscar un recurso de la política más adelante, como diciendo, ¿y estos quién los votaron? Son muy pocos. Ese fue uno de los argumentos que esgrimieron. Y bueno, pero no podían hacer otra cosa, porque no podían hacer una lista, porque ya los afiliados del justicialista le habían retirado su confianza. Se olvidan que son los que llevaron a derrota, se olvidan que son qué es lo que les ha pasado. Ahora, se olvidan de eso. Cuando uno pierde la memoria, la gente te la recuerda rápidamente y en la calle, ¿no? Bien. Que ahora va a volver a pasar lo mismo, ¿eh? Ustedes habían lanzado, ¿no? Habían comentado, incluso ya estaba el proceso electoral nuevamente dentro del Partido Justicialista que se iba a dar en los próximos, creo que el mes que viene, si mal no recuerdo, eran los tiempos que se manejaban. A la justicia detener esto, ¿qué paso sigue? Yo calculo que la cuestión de fondo está irresuelta, que es quiénes son las autoridades definitivamente que van a quedar al frente del partido. ¿Y cuánto puede durar la resolución de esto? ¿Cuánto puede tardar? Y no sé, porque en definitiva había unos días que de alguna manera le dan perentoriedad al tema, que eran 10 días hacia la jueza que iba a emitir su dictamen, cosa que no sucedió. ¿Y quién la iba a ir a apurar a la jueza para que diga? Tampoco no es un problema ni de Estado, ni está en juego ni el riesgo de la vida de los jujeños ni de los argentinos. Es un tema absolutamente político, partidario, y si se quiere pequeño, pero yo lo miro desde la faz política. ¿Cuál sería la solución, Marcelo? Que por ejemplo se convoque una elección interna que defina quiénes son las autoridades nuevamente. ¿Esa podría ser la solución? La voluntad del kirchnerismo a través de su interventor Jaque, a pedido de Ferner y compañía, no va a ser esa. Ellos no quisieron ir a las urnas nunca. Diciembre, en la fecha lo pusieron. No, bueno, claro, pero después que pasen estas elecciones. Exactamente, a eso iba. Y te cuento una cosa, si esto llegara a ser así, en diciembre de nuevo, Jaque, cuando termine agosto o antes, Jaque arme las valijas y no vuelve más. Porque él va a llevar nuevamente a ese espacio a una derrota catastrófica.
O sea, suponiéndose que ellos quedaran con el partido y ellos armaban listas, todo. Armen lista, que lo 6 pongan. semanas, sí. 6 semanas que comienza el cronograma electoral. Mucho no hay. Y bueno, ¿y qué creen que va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? La gente se va a expresar en agosto en las urnas y ahí nos va a dar legitimidad a todos, a los unos y a los otros. Y va a decir quiénes tienen qué porción de representación partidaria que represente al peronismo, al movimiento peronista, que es el que está con esta dificultad, por eso no pueden causarse a través de un partido. Parece que los muchachos no lo han leído a Perón ni un instante. Los partidos no son más que herramientas políticas. Y algunos de estos muchachos creen que teniendo la llave de la iglesia, la gente va a ir a misa. Porque creen que el hábito hace al monje, y no es así. Ese partido todavía no le han hecho el exorcismo. Hace un año y pico, por ahí se paseaba Milagro Sala, del brazo con Scioli, con Fellner, con Rivarola, con toda esa gente. Eso está contaminado. Entonces, como no le han hecho el exorcismo, las elecciones de ahora le van a hacer un exorcismo. Y algunos creen que teniendo el hábito te convertís en monje. Se equivocan, no es así. La representación de los hombres no pasa por el partido, que no son más que herramientas. Todavía no saben que Perón, al movimiento y a su representación política, 6 veces la cambió de nombre. Claro, no conocen la historia. Sí, siempre dijeron, ¿qué dijo Fena? No fui, no soy, ni seré. No soy y bueno, ni lo sé. Claro, y está bien, él nunca fue, no es, ni lo fue. Ya está. ¿Alguna vez actuó como peronista? Jamás. ¿De qué nos asombramos? Bueno, él fue muy sincero. Pero supongamos, Marcelo, que ustedes fueran el Partido Justicialista, ustedes se quedan con la llave y ustedes supuestamente no solamente tuviesen el hábito, sino son peronistas y demás. ¿Quién sería la oposición en Jujuy? ¿O qué rol jugarían ustedes en ese escenario? ¿Qué rol? Nosotros en Jujuy hemos hecho un acuerdo, en la provincia de Jujuy, un acuerdo electoral en el 2015 y conformamos un frente. Bien. Un frente que tenía como objetivo, tomando como referencia el viejo apotegma peronista. Bien. Primero la patria, el movimiento, los hombres. Bien. La patria chica, en este caso en Jujuy, estaba amenazada con toda esa banda que asolaba la provincia y la llevó a este estado. Había que salvar la patria. ¿Entre quiénes? Entre los que amen a su patria. Nosotros queremos a Jujuy y creo que le hicimos un bien. Caminar por las calles muestra un valor en sí mismo. Jujuy estaba devastado. Jujuy había quedado descolgado de todo el tren de la historia. Nos quedábamos afuera de todo. Y esto ha de llevar un tiempo. Los daños económicos, políticos, morales de nuestro pueblo, hasta espiritual, han sido muy grandes. Recuperar la fe, la esperanza de la gente lleva un tiempo. Que vuelva a confiar. Y tiene que volver justamente a confiar en la clase política o en otros políticos diferentes a aquellos que lo llevaron a esta situación de caos. Entonces, todo cuesta mucho en Jujuy. Y bueno, esa es la tarea en la que estamos tratando de devolver la fe, la esperanza, bueno, que no por están eso, las cosas si ustedes perdidas. se quedaran, ¿cuál sería el rol? Se entiende que ustedes armaron una coalición con el gobierno para gobernar, sí. Pero ¿cuál es el rol? ¿Quién sería la oposición y cuál sería el rol de ustedes? No sé cuál es la oposición y si es necesario una oposición o no. ¿Y oposición a qué? Este es lo que uno tiene que preguntar. Si hay una oposición, hay un oficialismo, hay una oposición. ¿Y qué pasa si cuando los que se supone que son oficialismo y oposición coincidimos en una etapa de la vida que hay que dar un paso adelante, bueno, recuperar un eso poco? Es lo que yo quería que me conteste. Claro, recuperamos un poco el oxígeno, saquemos la cabeza del agua para volvernos a discutir otro tipo de cuestiones. Bien. Lo que no significa que ahora en esta instancia, nosotros, por ejemplo, vamos a levantar las banderas del pensamiento nacional del peronismo, que nosotros nos referenciamos con Sergio Massa, y seguramente y probablemente el radicalismo concurrirá con sus candidatos, con su fuerza. ¿Cuál es el rival a vencer en estas elecciones, viéndolo desde ese punto de vista? Y somos todos a vencer y estamos todos en competencia, ¿eh?
Le dejé a Carlos la última. El rival a vencer, ¿cuál sería? Porque ustedes en teoría forman parte del Frente Cambia Jujuy, ¿dónde está? Nosotros tenemos una diferencia. Sí, el Frente Cambia Jujuy es un tema provincial. Para el peronismo renovador. El peronismo renovador es una expresión nacional que Jujuy nos tiene a nosotros como representantes. Representamos y nos referenciamos en Sergio Massa. Nosotros vamos a jugar esta partida porque no compartimos la posición política de Macri. Entonces nuestra lucha está puesta en ese sentido. Si queremos ponerlo en esos términos, nuestros adversarios, si queremos, fundamentales, es el macrismo o el PRO, como te guste llamarle. Pero en ese lugar es donde nosotros nos contraponemos porque creemos que las cosas se pueden haber hecho de otra manera. ¿Y en Jujuy? ¿El rival a vencer? Bueno, creo que ya lo explicó. Y está explicado. O sea, Y bueno, acompañarlo al gobernador y no ser la oposición, es que por ahora. Claro, no vamos a hacer oposición porque no tenemos por qué ser oposición, porque Jujuy no necesita más opositores, Jujuy necesita constructores, no ponedores de palos en la rueda. La última, Bien. cortita. Sí. Yo me acuerdo cuando llegó Carlos Saquim al Congreso, no recuerdo la reunión que había previo al día de entrega de llaves de manera, se había pedido, ¿no? En este caso por parte de la justicia. Recuerdo las palabras textuales: no vamos a dejar que esos sean la segunda fuerza. ¿Ese es el objetivo? Y hablando de ellos, estamos hablando del sector farnerista. Pero, y seguramente así va a ser, y no lo vamos a dejar. Nosotros vamos a tratar de ser dignos representantes. ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente? Profundizar un cambio que pueda referenciarse en otros actores de la política, que podamos decir, mire, estas manos están limpias. No cargamos prontuario ni tenemos mochilas que nos sospechen de cosas fuleras. Jamás le jorobamos la vida a nadie. Somos gente decente. La lucha que viene, la disputa que viene es de valores, más que de tantas de posiciones ideológicas, porque las ideologías están casi borradas. Cuando uno va y profundiza y quiere saber qué piensa el hombre, lo que más está desaprobando son las conductas, que son las responsables de que aún a muchos los llevaron a situaciones de extrema pobreza y de una vulnerabilidad de la que cuesta mucho recuperarse. Entonces, la ideología hoy pasa a un plano secundario y se pone en valor el hombre, porque el hombre es el que va a tener y recuperar la autoridad para ejercerla en un país que está necesitando autoridad, no autoritarismo, necesita sensibilidad, no prepotencia. Necesita conocimiento, necesita una mano que se estira, no puños que se cierran. Necesita pensar en los que menos tienen, en los que más necesitan. Necesita un peronismo a la vieja usanza, con una doctrina que se actualice y que pueda visualizar cómo la Argentina en general y nosotros los jujeños en particular nos insertamos definitivamente en un país que necesita que esto se ponga de pie, que la gente trabaje, que se terminen los planes son con pre de pobreza. Jujuy está para otra cosa. Muchos vamos a hacer lo que queremos apostar a este cambio que se tiene que empezar a profundizar e ir dejando un pasado. No hablaremos más de ello. Deberemos tener siempre memoria para no equivocarnos, pero no rencor para que esta historia se termine. Y sí profundizarlo, y sí buscar las nuevas generaciones, que están pendientes, que están esperando, que tienen que ser protagonistas. Yo a los jóvenes les digo, métanse y participen en la política, sean actores, sean protagonistas, los estamos esperando, los necesitamos, para que haya un trasvasamiento generacional, no familiar, como se ha hecho en los últimos tiempos en Jujuy. Es la oportunidad, no la vamos a dejar pasar. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a usted. Y me quedé aquí con un montón de cosas. Te invitamos pronto. Sí, aquí hay un juez federal que dijo muchas cosas que no debía haberlas dicho. Te prometo que te invitamos en menos de un mes.